Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo capítulo de Lugares y Personajes desde las instalaciones de la Casa de la Cultura, un escenario donde tal vez muchos coguanos, aquellos jóvenes que desde hace muchos años integramos las escuelas de formación en la parte de la red de comparsas y teatro, por supuesto de sala, espacios no convencionales y por supuesto el teatro de calle. Hoy me acompaña una persona pues muy especial, yo creo que para muchos coguanos, también para mi vida, el maestro Juan Carlos Ramírez. Nuevamente han pasado yo creo que más de 10 años que este escenario yo creo que nos vio crecer a muchos y recopilar esa historia de la cultura coguana, maestro. Muchas gracias, Angelito. Bueno, los vio crecer a ustedes, hermano, porque a otras nos vio de crecer. Bien, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Cogua, todo lo que significa no solo, las raíces, los tejidos, las huellas que hace Cogua en la vida de ustedes, también lo ha hecho muy a través de mi vida. Me siento muy coguano por adopción, muy en el corazón, y en estas montañas he vivido, he compartido y afortunadamente he tenido ocasión de encontrarme con gente bella y maravillosa. Muchos recuerdos que traen este espacio, Juan. ¿Qué le llega a la cabeza volver acá? Después de casi 4 años después de que pues, el maestro Juan partiera para otras tierras, como se dice coloquialmente, y bueno, nuevamente llegar aquí a Cogua. Pues mi hermano, yo nunca me he ido. O sea, siento que cada vez que vengo a Cogua, vengo a mi casa. Pero obviamente este espacio, el teatro, el espacio que comunica, la puerta que comunica pues con la concha, el hueco y todo. Son espacios donde hemos tejido sueños, donde hemos escrito en el teatro, por las calles, por todo el municipio. Y particularmente este era como el taller de los sueños, ¿no? Aquí era donde sucedían muchas ideas locas, donde gente que nunca había tenido oportunidad de hacer teatro, nunca había tenido oportunidad de abrazarse como en el juego teatral, de pronto empezó a hacerlo y de pronto terminaron unos estudiando y otros teniendo proyecciones diferentes como la tuya, pero creo que se dejó un surco y una senda muy firme en la historia de los coguanos presentes y creo que en los futuros también. Juan Carlos Ramírez llega a Cogua, tengo entendido que fue desde el año 2006, si mi memoria no me falla, ¿sí? Ah, no, 2007, 2004. Empieza el proyecto, ya digamos que se hace como ese cambio de vertiente porque pues al principio Cogua digamos que no estaba como tan potencializada desde hace muchos años en el tema artístico y cultural, porque pues digamos que varios que hemos estudiado este tema, varios que hemos estado como emancipados un poquitico del tema cultural lo reconocemos. Llega Juan y empieza todo este sueño, todo este trabajo, llega a la plazuela, allá conoce como sus primeras raíces, Manuel Hernández, por ahí los hermanos Pachón, me acuerdo de Yana, Daisy, por ahí estaba Efraín metido. Empieza el trasegar de Juan Carlos Ramírez en el Teatro en Cogua. Pues Ángel, mira, yo creo que uno no aparece porque sí. O sea, yo tengo que agradecerle, yo estaba trabajando en Chía en esa época, yo estudié una licenciatura en artes, trabajaba en Chía y la que hoy es gerente de desarrollo social, que es Aide Montes, tenía sus hijos estudiando en el mismo colegio donde yo estaba trabajando, yo hacía comparsas y cositas teatrales allá. Aide tejimos una relación muy cercana y entonces ella ese año dijo, oye, yo estoy en un programa de salud, no sé si quieras venir a hacer algunas cosas. Y en esa época trabajaba aquí como directora de cultura, la gran señora que es Rosarito Pardo. Entonces, pues tuve oportunidad de empezar a acercarme como a ese proceso de salud y ese proceso de salud me llevó a conocer los talleres de liderazgo. Los talleres de liderazgo y sexualidad. Y creo pues también es importante hablar de que Aide tampoco está suelta en eso, o sea, hubo un momento en el cual muchos coguanos se pensaron a Cogua, coguanos que hoy están al frente de muchos destinos, porque también estaba la alcaldesa entre ellos, haciendo una reflexión sobre para dónde iba la cultura coguana y para dónde iba ese crucial papel que tiene la cultura en las comunidades, porque habían tenido unas experiencias, tengo entendido, muy negativas con algunas fiestas populares
Y entonces eso llevó a que la gente se pensase que la cultura podría ser una ruta diferente y pensar en empoderar a Cogua de una manera diferente con el tema tanto ecológico como cultural. Y ahí entonces aparece en un momento como tan crucial o como tan definitivo, aparece la figura mía, pues que me invita a Aide, y empiezo a acercarme a procesos de jóvenes empoderándose a través de sus reflexiones, que era un programa de salud mental, porque ustedes estaban muy locos, entonces necesitábamos darles como algún tipo de otras preguntas sobre sus vidas. Y nos vamos a trabajar en Plazuela, pero también trabajo en Páramo, también termino haciendo experiencias en villas, también voy a Mortiño y empiezo a conocer este territorio maravilloso. Y hermano, yo tengo la cosa de que a donde voy me gusta quedarme porque me gusta conocer la gente, porque me gusta hacer relaciones con las personas y entonces me vengo a vivir acá. Y ya para irme para allá, pues entonces, allá particularmente en Plazuela, encuentro una conversación muy especial con la gente de Plazuela. Me encuentro como yo decía, es que hay como microculturas, los de Mortiño son así, los del centro son así, los de Plazuela son de esta manera. Y curiosamente los de Plazuela, mire dónde andan hoy, en qué se vinieron a vivir aquí, quienes están haciendo también tareas como instructores y formadores acá. Ahí se deja una gran semilla y ese final de proyecto, en esa época había un maestro de teatro aquí diferente, pero finalizando ese proceso, entonces me invitan a hacer una pequeña comparsa que se llamó Los Acuanautas. Sí, los acuanautas, que son los habitantes del agua. Sí, señor. Que ahí fue donde ya hicimos nuestra primera experiencia escénica, la hicimos para un festival del Rodamonte. Rosarito fue una cosa muy chistosa, Ángel, porque yo había estado haciendo unos dibujos sobre los acuanautas y Rosarito me dijo, ¿y esos dibujos para qué son? Entonces yo le dije, no, aquí pues, tenía unas ideas locas y ella me dice, eso es una comparsa, maestro. Mi maestro, me decía ella. Entonces yo le dije, sí, es una comparsa, y me dijo, ¿y por qué no hacemos esa comparsa? Y yo como que me puse a pensar, y dije, oye, sí, ¿por qué no hacemos esa comparsa? Y Rosarito se dio a la tarea con Aide como de conseguir unos recursos, se montó los acuanautas, y los acuanautas, digamos que cerrando esa administración, que era la administración de la primera de Néstor, entonces pues a la gente le llamó mucho como la atención el tema, pero ya cerrábamos. Sí. Y ahí se acababa como esa dinámica de los acuanautas. Hicimos muchas experiencias en espacios no convencionales, proyectos de sexualidad, hicimos unos montajes sobre Zeus y Afroditas y amores Zeus, y odios. La cabeza solo lo tienen los pantalones, que en ese tiempo pues yo más fui o menos narrador de esa historia, me acuerdo muy bien. Y ahí pues empezó entonces, ya me vine como de una manera más definitiva porque empezó un nuevo proceso y me invitaron en ese nuevo proceso. Ahí es donde digamos que todos decimos, empezó el tema de los acuanautas, jóvenes de 11, pues en ese tiempo eran muchachos y uno se sorprendía porque digamos que obviamente la tradicionalidad que tenía un pueblo como Cogua no era a veces como tan allegado al tema cultural o participativo después de las experiencias que bueno, yo creo que ya algunos saben desde hace varios años. Se formó la comparsa, se empezaron a integrar los estudiantes de las diferentes instituciones, después de obviamente los cambios políticos, porque eso digamos que para nadie fue desconocido. Empieza este proceso de la red de comparsas, la integración de las juntas de acción comunal y todo un trabajo entre lo ambiental, lo comunitario, lo teatral, que consolidaron una nueva faceta que Cogua hoy en día es reconocida por el departamento. Empezamos esa etapa del Carnaval del Mojar. Uy. Pues así volvemos al mismo tema, entonces muchos coguanos que habían participado de esta reflexión sobre cómo hacer de Cogua un municipio ecológico, o más que hacerlo, o sea, empoderarlo, darle un nombre así, y cultural. Entonces dentro de esos coguanos también estaban personas como Iván Alarcón, como el nuevo alcalde que era Garzón. Javier, claro, Javier. Entonces ellos empezaron como a dialogar. Yo en esas esferas yo no me metía porque usted sabe que yo era recién allegado aquí, eso lo único que venía era hacer cosas. Entonces, pero sé que ellos habían visto mi trabajo con acuanautas y me invitaron a hablar de carnaval. Entonces,
Entre ellos dos, y eso me parece que es importante reconocerlo, y no sé qué otras personas habían dialogado sobre el tema. Montes. Sí, señor, claro. Entonces, habían estado en eso y empezaron como a invitarme a ser parte de esa experiencia. Yo sí tenía una experiencia mucho más teatral. Entonces empezamos a hablar del carnaval. En ese momento era el carnaval del Moán. Entonces el Moán como un benefactor y un potenciador del recurso hídrico, y eso caló profundamente, estaba en un discurso invisible en las comunidades. Organizamos una cosa que se llamó la Red Municipal de Comparsas, que es un proyecto que creo deberían haber y deberían mirar muy seriamente todos los municipios del departamento. Esa Red Municipal de Comparsas también se permitió escalar una serie de proyectos en comparsa. Entonces empezábamos con una afrocolombianidad, porque también estaba por ahí el maestro Andrés Prieto, sí, señor, que se había empoderado mucho del tema de la afrocolombianidad. Empezamos a involucrar los colegios, empezamos a hacer una cosa que también creo que renovó muchísimo, que fue el servicio social cultural. Sí. Y todo eso hizo que muchos jóvenes de octavo, noveno, décimo e incluso de 11 empezaran a participar de una cosa que era ese servicio social, que permitía una cosa adicional, y era que la gente se pensase Cogua. Sí. Porque el servicio social tenía como objetivo que, si bien íbamos a hacer una comparsa que iba a representar al municipio en muchos sectores, o sea, esto se convirtió en una cosa tan grande que todavía a mí me preguntan. Yo soy consejero departamental de teatro, sigo teniendo una responsabilidad muy grande, ya no en el territorio coguano únicamente, sino en todo el territorio cundinamarqués, y a mí siempre me dicen, ¿y en Cogua cómo van? Entonces, porque es que Cogua empezó a ser un municipio significativo a partir de esta experiencia del carnaval, tanto que al tercer año de ese festival, de ese carnaval, el Ministerio de Cultura vino a observar cuáles eran los modelos de crecimiento de este festival. Entonces, pero este festival tenía una columna vertebral y tenía una historia desde abajo. Entonces tejíamos una comparsa que estaba hecha como unas células, ¿no? Entonces teníamos una célula en el Mortiño, teníamos una célula en Las Villas, teníamos una célula en Páramo, teníamos una célula en La Plazuela, tendríamos célula en casi que en toda Cogua. Y esas células iban trabajando desde principio de año. Cooperativo también. En el cooperativo, claro. Teníamos todas esas células ahí y todos los maestros estaban apoyando eso. Pero al mismo tiempo, del mes de mayo para allá, empezábamos a hacer visitas a todas las comunidades, a asesorar las preguntas que tenían sobre sus propias comparsas. Entonces uno iba, visitaba Susaguá y allá estaban reunidas las señoras, visitaban las señoras de Mortiño, visitaba a la gente que estaba organizando como las comunidades. Y la comparsa dejó de ser un problema de solo la función o solo la presentación para constituirse en un núcleo, en una célula de tejido social comunitario. No, y un cambio, por lo claro, menos para nosotros como jóvenes que estamos teniendo en ese momento. Y yo digo que también como ese rompimiento de la descentralización de las escuelas de formación, que es lo que más puntualmente se buscaba en ese tiempo. Ese modelo, perdóname, ese modelo no lo he visto en otro municipio. O sea, he visto experiencias muy exitosas, Angelito, pero creo que el modelo que tuvimos en ese momento, el papel que se jugaron los instructores, el papel que tenía Iván Alarcón, el papel que logramos de conversar entre todos, nos permitió hacer eso que es la semilla, que hoy está cosechándose, que va en unos primeros frutos de esa experiencia. Una de las experiencias que yo me acuerdo mucho, pues acá con el maestro Juan Carlos Ramírez, fue en Cibaté. Bueno, uno fue en La Vega, que estuvimos en el Festival Internacional de La Vega, no me acuerdo, fue de comparsas, que yo creo que varios jóvenes tuvimos la oportunidad de ver comparsas de Inglaterra, de Brasil, habían de España, si no estoy mal, que era un calibre bastante alto. Y algo que por lo menos nosotros como jóvenes recordamos era que usted siempre nos decía, no le tengan miedo a estas grandes comparsas, porque digamos que uno era como, yo soy de pueblo, soy como algo bajo. Pero entonces digamos que uno miraba esa otra faceta y entonces se empieza a reconocer la superación de jóvenes, digamos que jóvenes que en este caso que también pertenecemos a las escuelas, varios compañeros con problemas familiares, con problemas amorosos también, donde la comparsa se convertía como en ese espacio donde podíamos estar tranquilos, donde nos podíamos aliviar desde el corazón y hasta romper un poquitico como el miedo a nuestra propia vida, que yo creo que es algo que varios reconocemos hoy en día. Lo que pasa, Angelito, es que el proyecto arranca siendo muy humano, ¿no? O sea, arranca desde tocando a las personas
y hay mucha soledad en los jóvenes aquí. Hay mucho silencio, hay mucha distancia, hay la sensación de que yo pertenezco a esta comunidad y soy diferente de esta comunidad. Entonces todo eso la comparsa lo rompió. Al principio era muy curioso porque uno trabajaba en las dichosas células y había un momento en el cual, eso fue también una cosa muy brillante, se articuló la ruta de la comparsa. Sí. Entonces, la ruta de la comparsa que manejaba, ¿quién era? ¿Cómo era? Cañoncito, claro, Cañoncito fue el cómplice de 80 comparsas. Entonces, él salía... ¿Ah? Y el señor Páez. Y el señor Páez, claro que sí. Entonces ellos nos íbamos a hacer el recorrido recogiendo los comparseros que habían ya estado previamente activos. Dábamos toda la vuelta, íbamos a Plazuela, a veces íbamos hasta Páramos, dábamos la vuelta hasta Mortiño y llegábamos acá, hacíamos toda una tarde de comparsa. Entonces al principio la gente se miraba así, ¿no? Sí. Y yo en Caso ese Mortiño sentido... y Plazuela. Claro, además porque son esas rivalidades de la región. Y yo soy de abrazos, entonces tú sabes que yo al primero, entonces yo abrazaba al uno, abrazaba al otro y como que era la mirada así como de, ve, y estoy man así como tan, y además con candonguitas y además en esa época tenía la chiva larga, entonces me miraban así como, ve, esta vaina, este man está como raro, pégamelo ahí. Y después de 1 o 2 meses de estar trabajando, parte del trabajo aquí, oye, hermano, estamos pidiendo un centro cultural desde hace rato, hermano. Sí. Este techo está vergonzoso. 10 años, pero bueno. La sillete, donde se llega a caer esta vaina. En fin, entonces lo que te decía, entonces estábamos en estos espacios y a los 2 meses todos eran coguanos. Y al tercer mes que empezaban salidas fuera, no solo eran coguanos, sino eran orgullosamente coguanos porque se presentaban, como dices tú, en diferentes lugares. La que tú dices es en Tenjo en festival. Ese fue en la Vega, maestro. Yo me acuerdo muy bien. Entonces, en Mesitas del Colegio. Fue en Mesitas del Colegio. Bueno, en Mesitas del Colegio. Bueno, hablamos ahora del festival. Lo que pasa es que la comparsa de acá se volvió tan famosa y tan reconocida que la invitaban a todos los sitios, Entonces, ¿qué pasaba? Eso que empezaron esas personas que vivían en esas soledades y en esas distancias empezaron a encontrar que aquí había una familia diferente. Obviamente eso no deja de tener problemas con la familia, cómo están haciendo por allá los niños por allá a esa hora. Después de 1 año pues también los papás estaban preguntando, bueno, ¿y ese certificado cuándo sale? Entonces uno tenía que estar muy pendiente de los certificados de ustedes, pero yo creo que tejimos en la vida de ustedes tejieron en la mía, porque yo tampoco puedo pensar que uno es pues como un marciano, no, yo toco, pero a mí no me tocan. Entonces yo me vine a vivir, viví acá mucho tiempo, tuve oportunidad como de ver crecimientos muy bellos, pero también vi una comunidad que se permitió cosas extraordinarias. Cuando el ministerio vino, que mandó unos veedores que habíamos conseguido, entonces venían, estaban sorprendidísimos, porque decían, no creían que existiese tanto calor en una comunidad de clima frío. Yo recuerdo 1 año que tuvimos la comparsa del aire, si no me equivoco, donde hubo un chaparrón, pero el rechaparrón. Y nosotros, ¿tú recuerdas que las comparsas salían de la Villa Olímpica? De las Villa Olímpicas, sí, señor. Subían hasta el centro, daban la vuelta. Sí, que los vestuarios estaban nuevos, me acuerdo. Todos los vestuarios, esto de los vestuarios es como para contar historias, hermano. Bajábamos hasta donde vivía Andrés. ¿Cómo es que se llama esa Santa María? No, Santa María del Valle, está en la parte de... No, pero sí, bajábamos por la espina, dábamos la vuelta y empezó a caer semejante chaparrón de agua y estábamos en esta loma, espere, y la gente no se iba. Y teníamos público de hasta 5.000 personas reunidas queriendo ver todo lo que pasaba en la comparsa. Yo creo que la comparsa tenía 2 instancias. La gente no se imagina lo que pasaba con la comparsa afuera. Eso que dices tú, en Mesitas de Colegio, ¿ya me está corriendo? En Mesitas de Colegio hay un festival internacional de teatro callejero, allá estuvimos, pero también estuvimos en Paipa, también estuvimos casi que en todos los eventos departamentales de comparsa y de teatro. Yo me acuerdo de uno más puntual que yo creo que es el que muchos vamos a recordar y fue el Festival Departamental de la Diosa Dixe. Sí. En Cibaté. En Cibaté, donde Cogua fue pues el primer logro, que fue el trampolín para todos nosotros, que era categoría única.
Y esa vez vimos comparsas de calibres bastante fuertes y esa vez me acuerdo muy bien, éramos los Corsarios del Agua, estábamos en el año del agua, yo era un pirata, me acuerdo muy bien. El profe Juan Carlos estaba ya con su bombo, con Iván, bueno, con todas las agrupaciones. Fue un día bastante duro, solto, creo que algunos perdimos la voz porque en ese tiempo pues nos teníamos que Siempre gritar. terminábamos así, Terminamos agotados. con las llagas en los deditos de darle al bombo y darle a los... y ganamos ese... Ganamos mucho, porque no ganamos únicamente allá, ganamos en Cibate 2 veces, ganamos en Facatativá, en Tocancipá quedamos terceros. Segunda. ¿Fue de segundo? Sí, señor, segundo. Quedamos de segundos, en Paipa pues nos volvimos invitados permanente al Aguinaldo Boyacense. También estuvimos en City TV en Bogotá. Sí, señor. Hicimos una gran cantidad de presencias en muchos sitios. Nemocón. En Nemocón, obvio, en Nemocón era el trampolín, y además que si ustedes te decían que Nemocón era la maldición, de Nemocón. porque es que empezaba toda la comparsa, se trabajaba y llegaba la primera de las funciones que era la de Nemocón. Entonces la gente cree que esto que se ensaya y nosotros aquí en la cuadra de la Casa de la Cultura, ahí detrás de la Concha, la gente nos odiaba, ¿no? Entonces empezábamos los ensayos dele y dele, y bueno, yo me imagino que 1 hora y tan chévere, y pasaba la gente y se quedaba ahí mirando, pero después de 2 y 3 horas ya entonces empezaban a mirarnos desde la ventana, a decirnos a qué horas es que se va a acabar ese relajo. Esos tiempos de ensayo, además de potenciar lo humano de la gente, de potenciar la resistencia, no la física, sino que cuando uno quiere alcanzar algo, pues necesita hacer eso, ser constante, ser continuo. Esos ensayos también nos permitieron entrar a reconocer, bueno, qué potencias tenemos, porque la comparsa empezó a adquirir una forma singular de ser. Yo creo que las comparsas de Cogua son únicas en el departamento. Ahorita que Brigitte está dirigiendo las comparsas acá, estuve viendo un poco a través de la virtualidad que estamos en plena pandemia, hubo una pandemia, estaba viendo que las familias tienen una forma de hacer comparsa única aquí y una forma de contar los temas de la tierra únicos aquí. De lo que se comenzó desde hace prácticamente 10 años, cuando comenzaste con el tema de Acuanautas, la recopilación de las juntas de acción comunal, el trabajo de Funcapura, Iván Alarcón, Manuelito Montes, alma bendita, que en paz descanse. Todo eso está ahí y, por ejemplo, hace 2 años vine al festival y me invitaron en calidad de jurado, ya no estaba viviendo acá. Y me emocionó mucho, hermano, me emocionó montones ver que los personajes que se dibujaron en mi casa, que empezamos con, yo siempre dibujaba, y en el hueco, en el famoso hueco, sí. Los hablábamos con Iván hacía los diseños plásticos, concertábamos muchas cosas. Y después empezar a ver que los niños, por ejemplo, estaban haciendo las anqueritas, estaban haciendo la señora Cogua, entonces estaban empezando a aparecer como algo que está invisible en la memoria de los coguanos. Eso que está pasando, que ya no es decir, vamos a inventarnos algo tan nuevo, sino que algo como que vimos alguna vez cuando éramos muy chiquillos, ese personaje de la señora Cogua se volvió un personaje histórico, la gente lo quería ver, el Rodamonte, las niñas querían hacer el personaje de la señora Cogua en la escuela de zanqueros, se volvieron famosos los zanqueros de Cogua, estas lomas pusieron a la gente a zanquear de una manera especial y única. Es decir, yo estuve ahí. Familias completas pasaron a hacer experiencia, la de ustedes, los Barragán, pero recuerdo los Forero, los Torres. 4 hermanos, 4 generaciones que eran los Forero, que son los de Jonathan Forero, que la hermanita también estaba, que estaban arriba por los lados de Neusa. Es decir, esto trascendió mucho más de lo que uno se imagina, porque a veces uno cree que hace un proyecto, Ángel, y tú haces esta entrevista y dices, listo, eso se quedó aquí. Pero de pronto por allá detrás, mirando a alguien, te va a decir, oiga, yo quisiera haber participado de eso. Y seguramente, si tienes esa inquietud, pues vas a querer participar de la escuela que está hoy, de la experiencia que existe hoy. Y esa escuela tiene que ver con esto que hicimos acá. Pero más allá tiene que ver, y me voy a regalar 2 minuticos para decirte esto, tiene que ver con otras experiencias. Después iniciamos un proyecto que también fue muy bello, que fueron las clases de estimulación aquí en la Casa de la Cultura. Entonces tuvimos niños de hasta 5 años en un proyecto, los chiquitines ahí que están por este lado. Los esqueletos salen
Y esto era en la dirección de la Casa de la Cultura de Sandra Mora. Entonces, todos estos niñitos, tú los ves hoy y están haciendo carnavalito, que esa es una experiencia que hubiéramos querido. Porque también empecé a trabajar como la escuela de teatro aquí en Sala, empezaron a aparecer otros proyectos. Su trabajo con W Teatro. Apareció, pues digamos, la célula de W Teatro que hizo presencia aquí en Cogua. W Teatro es la compañía que yo dirijo y pues para la que escribo y tengo los montajes como hechos, que a propósito anda participando ahorita en un festival iberoamericano en Chile. Eso iba a decir, con experiencia internacional. Donde tuvimos compañeros que fueron parte de Cogua, que son parte de Cogua, donde Harold está ahorita muy vital con W, y seguimos como continuando en esta, como en la trayectoria de una cosa que tú decías, que a veces uno no ve, ¿no? A veces uno siente que vive como en los municipios aledaños, en la provincia, y entonces uno dice, la cultura aquí no es tan importante como la cultura allá. Y de pronto allá uno habla de Bogotá, habla de Medellín, hablan de las grandes capitales. Cuando tú te apropias de tu discurso provincial, pasan cosas como que un señor García Márquez escribe historias de provincia y se convierten en historias universales. Cuando tú conscientes del valor que tiene la tradición, que tiene esta historia, entonces te das cuenta que todo el mundo termina mirando lo tuyo. Entonces pasa como esto. Nosotros en W el año pasado nos ganamos la beca de circulación nacional del Ministerio de Cultura, con un proyecto provincial, con una propuesta que nació aquí en Cogua, que se montó en esta sala, que se ha presentado en ocasiones aquí. Nos ganamos un proyecto del Ministerio de Cultura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que uno tiene que no dejar de mirar la proyección nacional de la cultura, ser consciente del valor que tiene tu provincia, que tiene tu lugar, claro, pero no dejar ese diálogo. Entonces la gente a veces se olvida. La gente dice, no, pues entonces es que todo lo que pasa aquí es que están de la provincia. Uno tendría que creer, en la provincia se mueve el espíritu cultural de un país. Entonces, casi que en ese sentido, por eso es que es tan importante las infraestructuras culturales, los programas culturales, los procesos, los formadores y la comunidad alrededor de ellos. Si eso no pasa, entonces la cultura, no, ojalá que solo fuera la cultura la que se deteriora, o sea, que fueran bailes y zanqueros. O el cambio de gobernante turno. Lo que se deteriora realmente es la convivencia de las comunidades, lo que se deteriora es la conversación entre la gente, lo que caracteriza a Cogua. Cogua es muy celosa de los foráneos, y para venir, yo decía cuando me invitaste a este programa, yo decía, pero yo no soy de Cogua, porque es que en Cogua son celosos y la gente, y ese celo, entonces uno decía, cuando uno llega por primera vez uno dice, no, es que son como muy celosos ustedes. Pero uno se ha dado cuenta también a través de la permanencia, y es que son celosos porque tienen un tesoro en estas montañas, y que eso que tienen que pelear para que no haya la expansión minera así, sin ninguna restricción, eso que tienen que pelear para que las urbanizaciones no vengan a conquistar el territorio urbano ya únicamente a hacer espacios de dormida para la gente. Eso es lo que hacen los coguanos, y eso es lo que mantiene viva la cultura aquí. Por eso cuando tú dices que una señora está organizando en la casa esa comparsita o esa muestra teatral, ¿será que está sumando? ¿Será que está trascendiendo su casa? Y con toda seguridad todos estamos en eso. No, perdóname, me emocioné. Juanito, maestro, pues bueno, por el tiempo no nos alcanzaría para seguir conversando. No hablamos de las 8 comparsas que se hicieron. De los comparsas. Hicimos 8 comparsas. Se hizo mucho trabajo, muchos recuerdos, generaciones que pues de manera personal yo tengo desde niño. Pues yo conocí a Juan desde que estaba en sexto. Pues, cuando peleaba. Sí. Ya no. No, ya no. Ya la vida cambia, las cuestiones pasan. Mi familia pues también fuimos partícipes, la familia Torres, los hermanos Rodríguez, Julián, Germán, yo creo que mucha gente desde la Plazuela, desde Mortiño. Tenemos ese recuerdo tan bonito que pues Juan nos ha dejado. Hernández. Los hermanos Hernández, y es que eso fue una cantidad de familias. Los García en el Los Mortiño. García, sí señor, muchas cosas, Juanito.
que pues por lo menos hoy en día enmarcan y recuerdan con amor pues todo este legado que hicimos, como siempre lo hicimos, para siempre, por siempre y para siempre con Parceros. Somos hijos de la comparsa. Juan, para concluir, ¿qué le dice usted ahora a estas nuevas generaciones? Porque bueno, las generaciones de antes, estamos acá, algunos ya somos profesionales, otros trabajan en la parte artística, unos ya tienen consolidada su familia, pero no olvidamos, yo creo que esos recuerdos y esos años tan hermosos que pasan tan rápido, y aquí seguimos recordando en este mismo espacio. Pues mi hermano, este es un lugar de todos. Uno no puede creer que la Casa de la Cultura es el lugar de un administrador o de un director de cultura. Este es el lugar de todos los coguanos. Estas calles, este centro cultural, el que se construye en el futuro, este es un territorio de todos. Si todos no participamos, si todos no nos hacemos conscientes de ello, pues digamos que va a pasar un poco el deterioro, va a pasar un poco el deterioro del que te hablo, de la convivencia. Me parece que ustedes tienen aquí en Cogua valores que a veces uno olvida. El festival, el carnaval, los maestros. Qué buen, mira, yo estoy muy feliz porque ahora ustedes tienen formadores coguanos. Cuando empezamos a llegar eran todos externos, ¿no? Ahorita todos son en su mayoría coguanos. Tienen unos proyectos que me parece que marcan una ruta del sentido de lo coguano. Creo que a Cogua en este último tiempo tal vez lo que le falta es eso que dices tú de creérnosla, ¿no? De creernos lo que tenemos. Y eso me parece que es importante que no lo pierdan. Sigo muy admirado del calor de la gente de esta comunidad y de la necesidad de seguir construyendo. Mira, lo que pasa en Cogua, si ustedes lo creen, si ustedes lo confirman, sigue siendo un ejemplo departamental. Porque esta es una época donde la gente se ha desnaturalizado un poco de sus territorios, de sus lugares. Y Cogua sigue siendo un poco terca, pues como buena campesina. Entonces está siendo terca y dice, creamos en nuestras cosas, en nuestro proyecto, en nuestra cultura. Entonces creo que hay que hacerlo con fe, con ganas y con muchas ansias. Yo te agradezco mucho a ti, No, yo le agradezco, a Juanito. Oscar, que está allá en esa tarea de ponernos el sonido y ponernos las luces y todo ese rollo. La oportunidad, evidentemente uno se siente como con el impulso de ver y de decir Sí, muchas cosas. hasta yo, pero es que... Me encantaría tener ocasión de poder compartir con todos esos que mencionas, en que andan ya. Creo que aquí llenamos este teatro. Sí, llenaríamos ese teatro porque... De puros comparceros y creo que nos y las faltarían fotos que por ahí sillas. habrán pasado que también yo tengo presente. Porque todos conocen y todos saben lo importante que ha sido esto para todos. Ojalá sigan siendo todos dueños de su carnaval, de su comparsa, de sus espacios y que lo sigan proyectando. Maestro Juan, pues muchísimas gracias. Yo por lo menos digamos que quisiera cortar todo esto porque yo a veces hablo de esto y me trae un poco de recuerdos un poco fuertes, pero con amor porque pues digamos que a veces no es tan fácil reconocer de que los procesos se pueden ir acabando o por el cambio de políticas, diferentes ideologías que pues desafortunadamente digamos que rompen los procesos, pero que por lo menos nosotros como comparceros, como integrantes de ese grupo de teatro, de teatro de calle desde hace más de 10 años, seguimos recordando y resistiendo. Yo creo que eso es lo que hoy en día varias personas han marcado. Maestro Juan Carlos Ramírez, usted es una de las personas más especiales en mi vida y de verdad, pues gracias de verdad por esta compañía que nos hizo en este especial de Lugares y No Personajes. diga eso, Ángel, que no lo puedo abrazar porque estamos en distanciamiento social, hermano. Che, vaya, vente. Maestro, gracias de verdad. A ti, mi hermano, a ti y a todos, muchas gracias. Señoras y señores televidentes, de esta manera, una buena historia, una buena memoria acá en Lugares y Personajes en compañía del maestro Juan Carlos Ramírez. Mi nombre es Ángel Barragán y nos veremos la próxima semana con una nueva historia en Lugares y Personajes.